haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Mi quebrantado corazón lo rindo ante ti. Me entrego totalmente como tu siervo fiel. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Abre tú mis labios y yo te alabaré en sacrificio vivo. Te doy todo mi ser. Mis amados, un abrazo muy afectuoso. Luis Eduardo López de nuevo con ustedes para que nos reunamos y le pongamos compromiso a estos estudios del libro del profeta Isaías, de la palabra de Dios en general. Y en esta ocasión hemos tomado, el Señor ha puesto en mi corazón este estudio. Hay revelación profética de Dios para esta época en este libro del profeta Isaías. Hoy con el capítulo 4, promesa de restauración. Capítulo 4 del libro de Isaías, y el título que he puesto a este tema es promesa de restauración. La Biblia tiene un título que dice futuro glorioso de Jerusalén, que es más o menos lo mismo. Sabemos que el reinado de nuestro Señor Jesucristo viene y ya no tarda. La Biblia lo anuncia reiteradamente en muchas partes. La Biblia es un libro de historia escrito con anticipación. Sabemos que la tierra es de Dios. Él la hizo y la compuso. ¿Sí? Dios no es Dios de confusión. La tierra es tierra de Dios, pero el hombre se ha querido apoderar de ella, pero no es propiamente el hombre, sino Satanás, que ha utilizado hombres que están contra Dios, unos antidios o unos anticristo, como diríamos hoy. Y a Satanás se ha querido apoderar de la tierra. La tierra es de Dios porque Dios la hizo y la compuso. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Hay un orden. Dios es un Dios de orden. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1, y el versículo 2
dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿De quién es la tierra? Pues es de Dios, porque Dios la hizo. Pero quiero que miremos este punto acerca de la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo puede el Dios eterno y maravilloso hacer la tierra y hacerla desordenada, no? En 1 Corintios 14, 33 nos dice la Biblia que Dios no es un Dios de confusión, sino que es un Dios de orden. ¿Sí? Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 pasaron unas cosas asombrosas que no están narradas allí en la Biblia, pero que las podemos deducir. Y entre esos dos versículos pasaron muchos años, tal vez miles. Pongamos como dice en Zacarías 9:9, entre Zacarías 9:9 y el versículo 10 hay un espacio de 2000 años, porque dice Zacarías 9:9 que he aquí que tu rey vendrá glorioso y humilde, montado. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Ahí nos está hablando de la primera venida, cómo entró nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén montado sobre un burrito, ¿cierto? Y en el versículo 10 dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. El versículo 10 nos habla de la segunda venida. Te das cuenta que la Biblia hay que leerla con un detenimiento y un análisis bien grande, atentos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, para que podamos nosotros descubrir todas estas maravillas. Entre Zacarías 9:9, vino montado sobre un burro, y en Zacarías 10, y dice, y quebrará todas las armas de guerra, y habrá paz, y su señorío será de nación hasta nación. Eso ocurrirá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Igual ocurre en Génesis 1:1. Dios hizo la tierra, pero dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿cómo podemos entender esto si Dios no hace nada desordenado? Hay alguna versión que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que en el libro de Job nos dice, en el capítulo 38, que cuando Dios creaba la tierra, después de toda esa conversación entre Job y sus amigos, Dios entonces sentó a Job y le dice, ven a ver, pues siéntate, ¿quién es el que oscurece mi consejo con esas palabras sin sabiduría? Ven que yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y le dicen en Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando Dios creaba la tierra, los ángeles cantaban y alababan a Dios. Sí, ¿bajo la dirección de quién alababan y le cantaban a Dios? Bajo la dirección de Lucero, el hijo de la mañana, llamado Lucifer. Sí, porque dice en Ezequiel 28:12 que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín protector yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
Cuando Dios creó, estaba creando la tierra, los ángeles, todo estaba perfecto. Dios estaba creando la tierra, poniendo sus bases, poniéndole los fundamentos, haciéndola toda, y mientras Él hacía, los ángeles cantaban. ¿Quién era el director de la música? Lucifer. Pero resulta que Lucifer vio todo esto y se enalteció su corazón a causa de la hermosura. La caída de Lucifer lo vas a ver en Isaías 14, 12 y en Ezequiel 28, 12. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y nos dice el Evangelio de San Juan que Satanás peca desde el principio. Le dice a los judíos, escribas y fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Es decir, cuando Dios estaba creando, el ángel estuvo en perfección y era tal vez la mano derecha de Dios, porque nos dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Las múltiples contrataciones eran las múltiples delegaciones de tareas y encargos de autoridad y manejo en el cielo y en todo el universo. Y cuando ve todo esto, Él se revela y dice: subiré a lo alto junto a las estrellas del norte, pondré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Ahí es donde Dios dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, gusanos serán tu cama. Entonces, cuando se reveló en el cielo, fue arrojado por tierra, y esta creación que Dios la hizo, ¿cierto?, entonces se le desorganizó a Dios. Por eso nos dice Isaías 45, 18: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, no hay otro. ¿Sí me vas entendiendo? Que Dios la hizo y la compuso. ¿Por qué? La hizo organizada, no nos cuenta qué había ahí cuando se hizo y ni de qué manera se desorganizó, pero dice que la hizo y la compuso, y no la hizo en vano, no la hizo vacía. Vano es vacío, inútil, infructuoso, sin propósito. Eso es vano. Y lo dice para que fuese habitada, la creó. Entonces, en esa caída fue donde la tierra se desordenó, y cuando Dios la organizó de nuevo. ¿Y qué ocurrió con Lucifer? Cayó a esta tierra, cortado fuiste por tierra, y fue tirado a esta tierra y ha querido gobernarla a su antojo, ha querido manejarla cuando y se ha creído el dueño. Dios le entregó esta tierra en mayordomía a Adán. Nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, y entonces puso a Adán en un huerto para que labrara la tierra y que la guardara. Adán iba a ser el administrador de la tierra. En Lucas capítulo 4, este usurpador llamado Lucifer, se le presenta el diablo a Jesús cuando Jesús estaba en ayuno, y le dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Desde el 5 leemos. El 4: Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 5: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Estaba allí diciéndole a Dios: mira, todo esto que hay aquí me fue entregada a mí. Mentiroso, recuerda que es mentiroso y padre de mentira. Dios no le ha reconocido la propiedad de la tierra a nadie, y te pido que busques el Salmo capítulo 24, que nos dice: de Jehová es la tierra
y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y cuando Dios le da el compromiso al pueblo de Israel después de la salida de Egipto, cuando llegan al monte Sinaí, le dice a Moisés: dile a mi pueblo estas palabras: si diereis oído a mi voz y guardareis mi mandamiento, mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, porque mía es la tierra es de Dios. Y Lucifer, Satanás, se ha querido adueñar de ella y ha querido gobernarla, y ha gobernado durante 6 imperios globales. Te explico rápidamente que la globalización no es un asunto de los últimos tiempos, que hemos venido escuchando hablar tal vez hace unos 30 años, quizá menos, un poco más. Y esto es un asunto milenario, porque Satanás ha gobernado en la tierra por años y los imperios han caído y se han levantado. Se levanta uno, cae el otro. Hemos visto cómo se levantó el imperio egipcio y cayó, y siguió el imperio asirio, después cayó, después volvió Babilonia. En Apocalipsis 17 nos habla de una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y Juan explica, Apocalipsis 17, Juan dice: ven que te voy a explicar el misterio de la bestia con 7 cabezas y los 10 cuernos. Las 7 cabezas son 7 montes, y los 7 montes son 7 reinos, son 7 reyes. 5 han caído, uno es, y el otro no ha venido y vendrá por poco tiempo. Cuando se escribía el Apocalipsis, 5 imperios habían caído. ¿Cuáles? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Esos 5 habían caído. Uno estaba en vigencia, el imperio romano, y el otro no ha venido, pero vendrá por un poco de tiempo, y ese es el que está listo ahora para entrar en vigencia, que de hecho ya se ve el manejo del nuevo orden mundial, cuando quieren esclavizar la humanidad, cuando quieren hacer daño, perversión y maldad, con una lista de 10 propósitos que tiene el nuevo orden mundial, que es la reducción de la población ahora muy rápido a menos de 5.000 millones de personas. La pretendida vacuna es para reducir la fecundidad. Lo mismo es la ideología de género, para reducir la fecundidad. Hablan de guiar sabiamente la reproducción, mejorando la condición física y la diversidad, y para esto están utilizando la procreación in vitro, sí, en laboratorio, y toda esta manipulación genética. Unir a la humanidad en un único y nuevo lenguaje, en una única moneda y una única religión. Gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con una templada razón. Proteger a las personas y a las naciones con leyes justas y tribunales imparciales. Ellos pretenden un gobierno a su antojo y a su manera, con desconocimiento de toda la voluntad de Dios. Pero esto como abre bocas para decirte que hay una promesa de restauración y hay un futuro glorioso, porque el Rey vendrá. Entonces vimos en el tema anterior, en el capítulo 3, que dice que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador, el fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Hasta ahora la humanidad ha sido sostenida en alimento y en agua y cualquier tipo de manutención por los emisarios, los mensajeros diabólicos de Satanás, que han esclavizado la tierra, y la tierra, a causa del pecado, ha tenido unos suministros muy deficientes, y mucho más a causa de esta élite mundial que se apoderó del dinero del mundo y de todos sus recursos, y ha habido un suministro de migajas, de hambre y de miseria. Y Dios dice que quitará esos suministros. ¿Por qué? Porque cuando venga va a establecer unos suministros superabundantes, porque habrá
tiempo de restauración, y de eso se trata este tema, promesa de restauración. Número 1, Isaías 4:2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Empecemos primero. El renuevo, ¿a qué se refiere? El renuevo es la manifestación, hace referencia a que Jesucristo se manifestará como hombre. Nos dice en el capítulo 11, versículo 1 de aquí mismo, de el libro de Isaías, que del tronco, de un tronco ya reseco, saldrá ese vástago. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Jeremías capítulo 23, versículo 5 nos habla también del renuevo. Recordemos, el renuevo se refiere a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que vendría del linaje de David, descendiente de Abraham. En Jeremías 23, 5 dice: aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Mira que al descendiente de David se le dice claramente que se llamará Jehová, nuestra justicia. Entonces nos está hablando también de que vendría del linaje de David en Romanos capítulo 1, versículo 3, que nos habla de la presentación de la epístola, y nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo. ¿Quién lo prometió? Dios. ¿A quién prometió? A su Hijo, al renuevo del que venimos hablando, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Esto nos habla del renuevo y de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y en el libro de Hebreos también nos habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10:5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios le preparó un cuerpo, como dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. También dice: aquel Verbo se hizo carne y tabernaculizó con nosotros. Entonces estamos viendo que la restauración que Dios va a hacer de la tierra, de su pueblo Israel y de todo el remanente fiel de la humanidad, será esa restauración cuando aparezca el renuevo. Y ese renuevo aparecerá trayendo, ¿qué traerá? Traerá hermosura, traerá gloria, traerá majestad, traerá el fruto de la tierra, traerá grandeza y traerá honra y muchas cosas más, porque lo dice, lo vuelvo a leer: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, y a los sobrevivientes de Israel. Aquel rey trae hermosura. Entonces miremos su hermosura, como nos dice en el Salmo 45: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. La hermosura: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Él es el más hermoso. La hermosura la trae Él, y la trae para los suyos, para embellecer y hermosear su pueblo y hacer fructífera toda la tierra, quitando ese sustento de hambre y miseria que ha tenido la humanidad. Lucifer, Satanás, a través de la élite global y del gobierno oscuro e invisible a las sombras que ha gobernado en el mundo, poniendo presidentes de papel
y de paja para que hagan su voluntad. Vendrá con gran gloria, el versículo 3, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Mira la gloria, versículo 4, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Trae gloria, trae hermosura, trae poder, trae majestad. Nos dice el versículo siguiente, miremos la majestad de nuestro Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mira la majestad. Ahora miremos el fruto de la tierra que nos dice el versículo 2 que estamos estudiando de Isaías, que el renuevo traerá esa gran belleza, hará fructificar la tierra, traerá hermosura, traerá gloria, traerá fruto de la tierra. ¿Y qué hará Dios? Hará fructificar la tierra árida. Nos dicen en Génesis capítulo 26:1, después hubo hambre en la tierra. Y entonces nos habla de la historia de Isaac cuando viajó a la tierra de Gerar. Y entonces, ustedes leen todo el capítulo, dice versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza. Entonces vemos que el renuevo trae hermosura, trae gloria, trae majestad y si fructifica la tierra en este tiempo para el que le ama, para el que le sirve, para el que le obedece y para el que le da la gloria. ¿Cómo irá a ser de fructífera la tierra cuando la tierra sea reformada y transformada y hecha fértil? Porque cuando el desierto recibe el Espíritu Santo, ese desierto se convierte en campo fértil para ser posteriormente un bosque. El fruto de la tierra, y habrá abundancia. La grandeza del poder de nuestro Dios nos dice en el Salmo 145, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Nos habla que viene con honra también este versículo, y nos dice el versículo 10, volvemos al Salmo 45, mira la honra, cómo es honrado nuestro Dios. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Las hijas de Tiro vendrán a ti con presentes e implorarán tu favor. Los ricos del pueblo, todo el mundo se inclinará a nuestro Dios. Vamos a ver entonces cuáles son los beneficiarios de esas grandes bondades de nuestro Dios cuando aparezca el renuevo a restaurar la tierra, a restaurar a su pueblo de Israel, a restaurar el remanente fiel y a todo aquel que le sigue. Nos dice el versículo 3, terminando el 2, y todo esto vendrá para los sobrevivientes de Israel, y acontecerá que el que quedare en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Nos dice que los que quedarán y serán llamados santos. Pero mira lo que dice en Mateo capítulo 24. En el capítulo 24 nos está hablando de las señales del fin, desde el versículo 3, pero a partir del versículo 29 nos dice que inmediatamente después de toda la tribulación de esos días,
estarán las señales en el cielo, el sol y la luna cambiarán, el sol se oscurecerá y la luna será puesta como sangre, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y aparecerá el Hijo del Hombre, y las naciones, tribus, pueblos y lenguas le honrarán. Y entonces nos dice el versículo 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Del rapto de la iglesia tal vez muchos no entiendan, pero vamos a ir dando puntadas, y sígueme con todos estos estudios que aprenderás. Si no lo has oído, lo oirás, y la repetición vendremos sobre esto. Esto no es el rapto. Antes de que Dios derrame su ira, las señales del fin de Mateo 24, Dios saca a su pueblo, a sus embajadores, los saca de la tierra y derrama la ira, y eso es lo que se llama el rapto de la iglesia. La tierra se queda sin un solo creyente, pero por un solo instante, porque si esta tierra se queda sin creyentes, Dios la destruye como destruyó a Sodoma y Gomorra. Pero se lleva la iglesia y viene el anticristo, se manifiesta el hombre de pecado montado en un caballo blanco, Apocalipsis 6, el hombre de engaño, y empieza la gran tribulación, y nos dice que inmediatamente un ángel del Señor va a sellar a 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu son israelitas, y ellos son los que predicarán el evangelio. Ahí es el rapto de la iglesia, y a la segunda venida, cuando Jesucristo venga 7 años después del rapto, es cuando ocurre que dice que uno es tomado y el otro es dejado. El que es tomado es agarrado de la tierra para ser lanzado en el fuego eterno, como lo dice, lo vamos a ver enseguidita en Mateo 25:41, también nos habla de esto. En Mateo 25:31 nos habla del tribunal de gloria. Uno será tomado y el otro será dejado. En el Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y juzgará a las naciones. Esto lo hemos venido hablando, lo hemos venido mencionando, y nos dice el versículo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste. Entonces, cuando esto no lo hiciste, cuando lo hiciste conmigo, Él apartará en el tribunal de gloria a unos a su lado: vengan conmigo a reinar, porque tuve hambre y sed y me saciaron, estuve en la cárcel o estuve en el hospital y me visitaron. Y cuando lo hicimos, Señor, cuando lo hicieron con uno de estos mis pequeños, cuando se hizo con sus pequeños, entonces nos dice: cuando no lo hicieron, los que no lo hicieron serán los que lo hicieron evidenciarán que tenían fe, porque no es una salvación por obras, porque el que viene, el Espíritu Santo, a él recuerda que el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil es aquel que es llamado a hacer algo frondoso y fructífero y bueno. Son las buenas obras que hacemos porque somos salvos, no las buenas obras que hacemos para salvación. Entonces, esa es la aclaración que quería hacerles acerca de que uno es tomado y el otro es dejado. Porque entonces la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene, toma a uno y lo saca de la tierra, y al que deja, lo deja para que reine con Él. En el rapto ocurre 7 años antes. Sobre el rapto puedes leer 1:4-13 y siguientes: no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. Y entonces nos dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos arrebatados con Él juntamente en las nubes, y seremos llevados al cielo, al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 nos dice que el inicuo se manifestará con señales y con prodigios, solo que al momento hay quien le estorba, pero cuando el que le estorba sea quitado, entonces se manifestará el inicuo. ¿Quién es el que le estorba al inicuo? La iglesia es quitada y se manifiesta
el inicuo. En 2 de Tesalonicenses 2 lo lees desde el 7 en adelante. Bueno, entonces miremos, ahora ya hemos visto que aparece el renuevo, y el renuevo aparece con hermosura, con gloria, con majestad, haciendo la tierra fructífera, con un sistema de suministros y de provisión para los suyos de manera superabundante y deleitosa, como lo dice en Isaías 26:5, que Dios hará banquete de manjares deleitosos para los suyos. La tierra fructífera vendrá con grandeza y con honra. ¿Para quiénes son estas bondades? Segundo punto, beneficiarios de esto. Los beneficiarios son los que son dejados, que serán llamados santos. Se quedan en la tierra porque creyeron en Jesucristo, y Jesucristo, cuando venga a la tierra, encontrará unos creyentes y a otros no, porque Jesucristo va, y con Él vamos a vivir la eternidad, es en la tierra y no en el cielo, porque dice la Escritura: bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Si vamos a vivir en el cielo, entonces esta bienaventuranza no es cierta. Entonces vamos a estar en la tierra. El que es dejado, queda claro, es dejado para reinar con nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a Isaías capítulo 4, y en el versículo 4 nos dice que habrá una limpieza, la limpieza de Israel y la limpieza de la humanidad creyente, de todo aquel que se arrepiente. Ya lo vimos en el tribunal de gloria, será limpiado el pueblo de Israel. Nos dice el versículo 4: cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Dios y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Habrá espíritu de juicio y de devastación. ¿Cuándo será quitado el pecado del pueblo de Israel? Nos dice que el pecado ya fue derrotado en la cruz del Calvario. El nuevo pacto mencionado en Jeremías 31:31 nos dice: este es el pacto que haré con mi pueblo después de aquellos días, no el que hice con mi pueblo cuando los saqué de Egipto. ¿Cuál fue ese pacto? El pacto de la ley, porque ellos invalidaron mi pacto a causa de la desobediencia. Entonces ahí fue cuando se abrió la salvación para el mundo gentil y para las demás naciones, e Israel fue puesto a un lado. Y en Romanos 11 nos dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a Israel? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y dice que no ha desechado Dios a su pueblo, solo que ha sido puesto a un lado. Pero nos dice, hablándole ya a la iglesia, le dice versículo 11:25: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel, como está escrito, será salvo. Vendrá de Sión el libertador, y apartará de Jacob, apartará de Israel la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dios levantó un nuevo pueblo, porque a Israel lo puso a un lado y levantó a la iglesia. Pero cuando la iglesia entre en el número que Dios tiene preparado, se lleva a la iglesia y continúa el proceso y el trato de Dios con su pueblo Israel. Ese juicio de salvación es para todo aquel que cree en el Mesías. Como vimos, el que será dejado porque cree en Jesucristo. Y nos dice que será juicio, y espíritu de juicio y espíritu de devastación. Ese espíritu de juicio, habrá un juicio de salvación y quedará el que cree, y el juicio de devastación será echado en el lago que arde. Con fuego será echado el incrédulo, el hostil y el que rechazó a nuestro Señor Jesucristo. Y el lavado, dice que seremos lavados por el lavamiento del agua, por la palabra. Nos dice: el Señor lavará todas las inmundicias de las hijas de Sión, de las hijas de su pueblo. ¿Cómo se lavan las inmundicias? Somos lavados, Efesios 5:26, habiéndole lavado por el lavamiento del agua, por la palabra. ¿Cómo somos lavados? Juan 15:3, vosotros
ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Ezequiel 36:24 dice: os traeré de todas las naciones y rociaré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré de todos vuestros pecados. ¿Cuál es el agua? Pues sencillamente la palabra. En Apocalipsis capítulo 7 versículo 13 y 14 también se le acerca uno de los ancianos al apóstol Juan y le dice: ¿quiénes son estos que están allí? Y Juan le dice: yo no lo sé, Señor, tú lo sabes. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces el lavamiento es por la palabra de Dios y hemos sido emblanquecidos en nuestras vestiduras por la sangre del Cordero, y todo esto es mediante el arrepentimiento tanto de su pueblo de Israel como de todas las naciones gentiles. Y 4 nos habla de la edificación de la nueva morada con una protección permanente por su presencia. Versículo 5: y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Nos dice que vendrán unos edificadores. En el capítulo 49 del libro de Isaías nos habla de que tus edificadores vendrán, 49:17, tus edificadores vendrán a prisa, y tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Los que nos han destruido saldrán, pero vendrán los edificadores. ¿A qué? A edificar esa nueva morada. Versículo 18: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Entonces, cuando el renuevo aparezca, que traerá hermosura, gloria, majestad, fruto de la tierra en abundancia, deleites y manjares maravillosos, traerá grandeza y traerá honra, y nos vestirá con vestiduras de honra. Y es la presencia hermosa y protectora de nuestro Dios, y nos dice que nos vestirá y seremos ceñidos como novia. Dice: alza tus ojos alrededor y mira, vivo yo, dice Jehová. Versículo 18: que de todos como vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Hay majestad, hay hermosura, hay gloria, hay bendición de la presencia hermosa, protectora de nuestro Dios. Y hay una protección que es como la que ocurrió en el tiempo en que el pueblo estuvo 40 años en el desierto. En Números capítulo 9 versículo 15 nos dice que estaba la nube en el día sobre el tabernáculo y en la noche columna de fuego, y cuando se movía la nube o la columna, se levantaba el tabernáculo y todas las tiendas, y caminaban y iban a otro lugar a donde Dios los llevaba. Habrá una presencia allí permanente de nuestro Dios, y donde está la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, dice el salmista en el capítulo 16 de los Salmos. Y por último dice que habrá un refugio para la sombra en el día, y contra el calor, y escondedero contra el turbión y el aguacero, una protección eterna. Nos está diciendo el versículo 6, habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Hay protección. El Señor tiene previsto para nosotros la protección contra el calor, la protección contra el turbión. De modo, mis amados, que hay una restauración prometida para el pueblo de Israel y una restauración prometida para todo creyente de las naciones o de los gentiles. ¿Cuándo ocurrirá esto? Sabemos que el anticristo vendrá a establecer su honra, su horrible gobierno mundial, que es el que ha venido operando por años y trayendo suministros de miseria, de hambre y de ruina, porque son los dueños de todas las grandes
farmacéuticas del mundo, de Monsanto, de Bayer, son los dueños de la ONU, de la OEA, son los dueños del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y tienen el mundo en una ruina pavorosa, asombrosa, porque es un gobierno a las sombras. Pero ellos han sido los que han tenido el abastecimiento para la humanidad, un abastecimiento de hambre, ruina y de miseria. Pero alégrate mucho, hija de Jerusalén, hija de Sión, da voces de júbilo, dice la palabra, porque tu rey viene glorioso y sublime, porque dice, como vimos en el capítulo 3, porque el Señor vendrá y quitará el suministro y al sustentador. Ese suministro es de miseria y ese sustentador es diabólico, porque no quiere sino ruina y esclavitud. Pero viene el Señor con abundancia de hermosura, de gloria, de majestad, del fruto de la tierra, con manjares deleitosos y ropas espléndidas, con grandeza, y serás vestido de honra. Entonces, mi amado, ¿en qué quieres permanecer? ¿En los que serán tomados para ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre? ¿O en los que serán dejados en la tierra para que la tierra sea administrada por Jesucristo y todos los creyentes, los que le hemos aceptado esa obra sustituta en la cruz del Calvario? El Señor limpiará a Israel, y el Señor nos ha limpiado a todos los creyentes y quiere limpiarte a ti, mi amado, que me escuchas y no has venido a Jesucristo, limpiarte de toda iniquidad, cambiar tus pensamientos para que tus pensamientos sean los pensamientos de nuestro Dios en su palabra, y habrá una edificación de una morada y una protección permanente. Amado, ven a los brazos del Señor, hay restauración en Él. Inclina tu rostro y dile conmigo esta corta oración. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Acepto a Jesucristo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Acepto el pago que hiciste en la cruz del Calvario, muriendo en mi lugar. El sustituto, el que no pecó, murió en el lugar del pecador para darme salvación. Gracias por ese pago, soberano Dios. Ahora, Espíritu Santo, moldéame y enséñame a vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Soberano Señor Dios y Rey, gracias por tu palabra hermosa, Dios de la gloria. Señor, porque ha habido maldad en la tierra desde que apareció el hombre después de la caída. Hiciste al hombre perfecto, pero te dio la espalda. Así como creaste a un pueblo, el pueblo de Israel, y se rebelaron contra ti, así todos estábamos rebelados contra ti. Pero gracias por haber tocado a nuestro corazón, habernos llamado y sensibilizado y traernos a ti. Te pido, Señor, que traigas a muchos a través, Señor, de estos audios y de estas enseñanzas de tu palabra, que llegue a muchos corazones y tu reino crezca, para que muchos que se refugian en religiones que son linternas, que son antorchas o velas, los que alumbran su vida, vengan a ti, que eres la luz del mundo. Señor soberano, la luz que nunca se apaga, porque es el aceite eterno de tu Santo Espíritu. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Te ruego que bendigas cada hogar de tu pueblo que me escucha, Dios de la gloria. Que haya provisión y que haya salvación, Señor, porque de esta nos levantamos vigorosos, bendecidos y prósperos. Señor soberano, saltaremos como becerros de la manada, como dice tu palabra. Señor, provisión para tu pueblo, sanidad para los que están contagiados, para los enfermos, Dios de la gloria. Oramos por los gobernantes, por el presidente de la República, por los que están en eminencia, por los alzados en armas, los terroristas y las víctimas de la violencia, prostitutas, ladrones, narcotraficantes, Señor. Por todos los que tienen un credo distinto, oramos para que reconozcan todos que hay un solo Señor y Salvador, y se llama Jesucristo. Oramos especialmente por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén.
sobre todas las cosas. Ven pronto, Señor Jesús, quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.